Muy bien, vamos a continuar entonces con lo de los encuentros con Jesús. Y antes de iniciar y antes de que veamos las hojitas que les acabo de repartir, quiero que pensemos, y yo creo que los dos hemos estado en una situación similar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la situación en la cual pensamos y decimos, he sido tan malo o tan pecador o he fallado tanto a Dios que ya no quiero ir a la iglesia? No levanten la mano, y todas van a estar levantadas. Pero yo me supongo que la gran mayoría hemos pasado por eso. Hemos dicho, ya no quiero ir a la iglesia porque justamente ayer, pequé o antier o hace 2, 3 días, hice tal maldad, tal cosa que yo sé que no le agrada a Dios y que deshonra su nombre. Por esa razón, ya no voy a ir a la iglesia. Yo creo que muchos hemos estado en esa situación. O tal vez hemos estado en la otra situación en la que decimos, ¿y ese por qué viene a la iglesia? No. Todos voltean a ver a joven. ¿Y este por qué viene a la iglesia? O aquella persona, ¿por qué? Pues no sabe que aquí pues venimos los que estamos bien delante de Dios. ¿Y por qué viene esa persona? Muy seguramente nosotros hemos estado o en las dos situaciones o en una de las dos. Pero la respuesta es que los dos tipos de personas necesitamos lo mismo, que es la gracia de Dios. Los dos tipos de personas necesitamos la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y el mensaje tiene que ver con inigualable misericordia de parte de nuestro Dios. Misericordia y gracia son dos términos que siempre van juntos en la palabra de Dios. Y vamos a buscar Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, para leer esta parte. Lucas 7, 36 al 50. Otro de los encuentros con Jesús. Y él tenía algo especial que buscaba a los fariseos, porque quería enseñarles cosas puntuales a ellos, lo que era enseñarles lo que significa la misericordia. ¿Se acuerdan lo que vimos con Mateo la semana pasada? Jesús les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aquí en Lucas 7 vemos el encuentro de Jesús con otro fariseo. Vamos a ir viendo poco a poco esta porción. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aquí vemos 2 veces que se le menciona fariseo. Uno de los fariseos le rogó a Jesús que entrara y que comiera con él. Y Jesús entró a la mesa, a la casa del fariseo y comió con él. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? El mensaje va a ser inigualable misericordia. Una misericordia de Dios que es algo inigualable, que nadie puede tener tal grado de misericordia como nuestro Dios, que nos recibe y nos ama y no nos reprocha muchas veces las cosas que hacemos. La misericordia es no pagar lo que se merece. Porque ¿qué es lo que merecemos? Si somos sinceros, no merecemos todas las bendiciones que tenemos. No merecemos, muchos de nosotros no merecemos ni siquiera la vida. No merecemos la salud que tenemos. A veces hemos hecho tantas cosas que gracias a Dios todavía tenemos salud o algo de salud. No merecemos la familia que tenemos. No merecemos las bendiciones que tenemos. Y sobre todo no merecemos el perdón de Dios. Ni la salvación. ¿Qué es lo que merecemos? De acuerdo, si aplicamos solamente la justicia pura, merecemos el infierno. Dice Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que merecemos, si alguien le dice, Dios, dame lo que merezco, mejor no hagan esa oración. Lo que merecemos es la paga del pecado, pagar nuestras maldades. Pero por su misericordia Dios no nos permite que nosotros que hemos creído pasemos por eso. Los que no han creído, ellos sí recibirán la justicia de Dios, pero los que hemos creído, recibimos la misericordia y la gracia de Dios. Aquí vemos el segundo término. Y gracia es dar lo que no se merece. Eso es lo que Dios hace. Nos da lo que no merecemos. No merecemos la gloria, no merecemos el perdón, no merecemos la salvación, no merecemos una reconciliación con Dios. Sin embargo, Dios, ¿qué hace? Nos da eso por su gracia. Eso es lo que Dios hace. Por eso dice Romanos 3:24, precisamente el siguiente versículo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
O sea, por misericordia no nos da lo que merecemos, pero por su gracia nos da lo que no merecemos, que es las bendiciones, la salvación, el amor y el cuidado de Dios. Vamos a hablar acerca de la misericordia en este pasaje y también un poco de la gracia. En esa historia vemos a Jesús dando estas dos cosas. ¿Qué es lo que Él da? Misericordia y gracia. En primer lugar, y aquí lo quise hacer de una forma en la que tal vez pudiéramos acordarnos para la siguiente dinámica de la próxima semana. ¿Quién se acuerda? Uno de los 10 puntos, van a ser 10 puntos hoy, pero muy breves todos. La primera es la invitación del fariseo. Todas van a iniciar con la letra I para que no se nos olvide, para recordarlo. La invitación del fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Por qué? Vemos que el fariseo lo invita. ¿Ustedes creen que el fariseo lo hacía con una buena intención? Pensamos que no, pero primero veamos un poco acerca del fariseo. En 4 ocasiones se menciona que era fariseo antes de mencionar su nombre. Aquí en este versículo vemos 2 veces. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, tercera vez, tomó un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo, otra vez menciona que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Primeramente, Lucas y Dios, inspirando a Lucas, nos quiere dejar en claro que se trata de alguien religioso, de alguien fariseo, de alguien que se cree, como hemos visto, justo por sus propias obras. Alguien que se cree que él es más santo que los demás. Y eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Esos son, dice la Biblia, humo del furor de Dios. Los que dicen, vete de aquí, apártate de mí porque yo soy más santo que tú. Eso es lo que Dios dice en Isaías 65. En 4 ocasiones se menciona que era fariseo antes de mencionar su nombre. Esto no es casualidad. Dios está usando a Lucas porque quiere indicarnos y resaltar la afiliación religiosa de este hombre, porque Jesús quería enseñarnos eso. En ese tiempo, lo hemos comentado, los fariseos eran dentro de los grupos sociales más respetados del pueblo, porque conocían mucho, se preparaban mucho, eran personas que incluso tenían tal grado de autoridad sobre el pueblo que podían hasta cierto punto como arrestar o más bien tomar a las personas y llevarlas ante los concilios. Y no podían resistirse, ¿por qué? Porque eran fariseos, eran personas de autoridad religiosa y hasta cierto punto también política. Y aquí vemos que Jesús va a la casa. Él conocía las intenciones del corazón, dice la Biblia que Él conoce los pensamientos y las intenciones. Y a pesar de conocer lo que hizo Jesús, fue. ¿Ustedes irían a un lugar donde saben que nada más los invitan para ponerle una trampa? Muchos no iríamos. Pero Jesús sí fue, a pesar de conocer. En segundo lugar, ahí pongan la intención del fariseo. Lo que hacían esos hombres era que le tendían trampas a Jesús. Dice la Biblia en varias ocasiones que ellos estaban ahí acechándole, viendo a ver a qué hora se equivoca, qué es lo que él hace, cuándo va a romper la ley, cuándo va a cometer errores o pecados. Querían desacreditar a Jesús, ellos no querían reconocer a Jesús. Al final no lo pudieron hacer y dice la Biblia que tuvieron que sobornar a personas para que dieran falso testimonio de Jesús. Al final ellos lo hicieron de la mala manera, ¿no? Este fariseo no invitó a Jesús con sinceridad, sino con el propósito de ¿qué? De buscar pruebas para confirmar sus propias ideas. ¿Cuál era su idea? Que Jesús no era fariseo. Eso lo dice el versículo 39. Fariseo dijo, si fuera profeta, conocería qué tipo de mujer es la que está tocándole. Dijo para sí, vean cómo dice, dijo para sí mismo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, y dice ahí que es pecadora. Hasta ahí podemos, tal vez, muchos de nosotros identificarnos con el fariseo.
Tal vez tenemos cierta reputación, cierta forma de vida buena, agradable, respetable, y cuando alguien quiere buscar a Dios y que sabemos que su forma de vida es una vida pecadora, a veces somos, si supiera el pastor qué es lo que está haciendo esta mujer o este hermano o este hombre, ya no se juntaría con él, ¿verdad? Y no debe ser así. Y a veces así somos. Y somos, le voy a decir al pastor, bueno, a veces me han dicho 2, 3 cosas y yo le digo, no me digas más nada, ya no me digas. Si tienes algo, háblalo con esa persona, ya yo me enteraré si sí o si no. Pero vemos entonces la indignidad y la impureza de la mujer. ¿Eran una mujer indigna de estar a los pies de Jesús? Sí, pero también el fariseo era indigno. A tal grado que Jesús, desde el inicio, vemos que él le estaba demostrando sin palabras que era indigno, porque dice que el fariseo lo tuvo que rogar. Se entiende que le dijo y Jesús dijo no, y le dijo no hasta que, bueno, ok, voy a ir. Era muy difícil que un fariseo rogara, pero su intención no era buena, como ya vimos. La mujer era impura, era indigna, era pecadora, dice aquí la Biblia. Una mujer de la ciudad que era pecadora. La traducción literal sería una mujer que era pecadora en la ciudad, que era conocida como pecadora en la ciudad. Y los estudiosos y comentaristas bíblicos llegan a la conclusión, son estudiosos que estudian mucho la cultura y todo eso, llegan a la conclusión de que esta mujer probablemente era una mujer que se dedicaba a la prostitución, a prostituirse, a vender su cuerpo, al negocio más antiguo del mundo, de la vida galante, de noche, no sé cómo le llaman. Bueno, se dedicaba a eso esta mujer. Y era una mujer que toda la ciudad sabía que a eso se dedicaba. O sea, ni siquiera escondía su maldad, su pecado. Todos sabían, a eso se dedica esta mujer. Era una mujer pecadora, dice la Biblia, que la ciudad lo sabía. Había una mujer en la ciudad que era pecadora. La traducción sería una mujer pecadora de la ciudad. Ella, como dice aquí en sus hojas, no merecía hasta tocar a Jesús. No merecía ni siquiera estar cerca de Jesús. No merecía entrar en la casa de un fariseo. Y todos nosotros estamos en esa misma situación. Tal vez nuestra sociedad no es tan notable, pero todos necesitamos de Dios. Todos. Repito la analogía, como una suciedad. A veces estamos sucios, pero no nos vemos, ¿verdad? Nada más uno sabe que no se bañó y ya, así viene a la iglesia. Pero sabemos que estamos sucios. Y hay unos que, como decimos, a legua se ve y huele, esta persona no se bañó. Pero los dos necesitan limpieza. Así también el fariseo necesitaba ser limpio y la mujer también necesitaba ser limpia. Era una persona indigna. Pero vemos algo interesante, el siguiente punto es la intrepidez de la mujer. Esta mujer era intrépida, no se quedó ahí diciendo, bueno, pues sé que ahí está Jesús, sé que Él se junta con los pecadores, que ha perdonado a los pecadores, que Él tiene misericordia, pero no voy a hacer nada. Me quedo aquí afuera, me quedo lejos y ojalá que Él me vea. No, esta mujer fue intrépida y lo que hizo, lo vemos aquí en el versículo 37 y 38. 37, la segunda parte, dice: al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, ella se enteró, dijo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar, otra vez dije rogar, con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Lucas nos dice que era una mujer pecadora, pero no nos dice a qué se dedicaba. Probablemente para que no pensáramos inmediatamente que esta mujer se le estaba acercando en el propósito de insinuársele sexualmente. Probablemente por eso Lucas no escribió, esta mujer era prostituta, porque si sabemos y si leemos, es prostituta y nos imaginamos esa escena detrás de Jesús, acercándose a los pies y tocándolo y besándolo los pies, vamos a pensar, esta mujer quería pues llevarse a Jesús, ¿no? A su negocio. Pero Lucas resguarda un poco esa parte de ella para que nuestra mente esté más abierta. Incluso para que esté más abierta a cualquier tipo de pecado, podemos acercarnos a Jesús.
Esta mujer dice que tenía un frasco de alabastro, era como esta cosa, parece mármol, pero no es mármol, solamente parece mármol, es más delgado y es más ligero y es un poquito más, es transparente. Entonces el frasco de alabastro generalmente guardaban perfumes que eran caros, no eran como los de Mercahermosa de 100 pesitos, 80 por ahí. Eran perfumes caros de esos que venden, ¿no? Y esta mujer ahí lo tenía, no le interesó derramarlo ni quebrar el frasco y ponerlo a los pies de Jesús. Esta mujer era una mujer intrépida. Ella no había sido invitada al banquete, ahí lo dice la Biblia, ¿verdad? Dice, ella se enteró de que estaba Jesús y fue, no fue invitada, pero ella fue. Es como aquellas personas que dicen, no sé si les ha pasado y qué pena si les ha pasado, porque tal vez a mí me ha pasado, que hay gente que dice, oye, ¿no me invitas a tu iglesia? O sea, lo más normal es que nosotros invitemos a las personas a la iglesia, ¿no? Pero muchas veces la gente es intrépida y eso es bueno, porque si no fuera, tal vez muchos no estaríamos aquí si no hubiéramos tenido esa iniciativa de, oye, ¿no me invitas? Y luego ya llega el domingo. Yo traje un invitado, pero bueno, realmente se invitó solo, ¿verdad? Esta mujer era así. Ella no había sido invitada, pero en su atrevimiento irrumpe en la sala para pedirle perdón a Jesús con gestos de arrepentimiento. No se menciona ninguna palabra que ella haya dicho, sino solamente llega y hace esos gestos de arrepentimiento. Demostró arrepentimiento sincero a través de sus acciones. Ella necesitaba ir a Jesús y sabía que solamente Él podía ayudarle. Para imaginarnos un poco la escena, bueno, aquí está una escena más o menos de cómo era la forma en la que comían. Ese es un tipo de mesa y había otro tipo de mesa en la cual estaban sentados en el suelo, pero las dos tipos de mesa eran chaparritas así. Entonces la persona se inclinaba generalmente del lado izquierdo, a menos, bueno, si eran zurdos no sé, pero del lado izquierdo se ponían así, acostados, los pies quedaban atrás y con la mano derecha comían. Muy cómodos, según ellos, ¿verdad? Comían con la mano derecha y los pies quedaban volteando para atrás para que no ensuciaran la parte de la comida. Por eso la mujer se pudo acercar por atrás y lavarle o enjugarle los pies a Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué pensó el fariseo? Aquí en esto ustedes pongan indignación del fariseo. Él se indignó y dijo, si este fuera profeta, conocería qué tipo de persona y quién es esta mujer que le está tocando, que es pecadora. ¿Qué hace el fariseo? Mira con desprecio a la mujer juzgándola y se justifica a sí mismo, como diciendo, yo no soy así, yo no soy como esta mujer pecadora. Sin darse cuenta él que también es un pecador. Así somos la mayoría de nosotros. Tendríamos la misma actitud de Simón. Muchos tendríamos este mismo pensamiento. ¿Y esa persona por qué está aquí? ¿Y él por qué está aquí? ¿Y ellos por qué están aquí? Cuando nosotros despreciamos a los demás, estamos teniendo también un corazón así, crítico, sin misericordia, un corazón fariseo. Y el mundo lo ve y lo conoce. Y siempre la gente que no conoce a Dios siempre busca alguno u otro pretexto para no ir a la iglesia, porque como lo vimos en Juan capítulo 3, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quieren ir a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Eso es algo. Sin embargo, a veces nosotros le ayudamos, así como luego invitaron el chiste de que Dios me dice que ama a mi prójimo, por el prójimo no coopera. Bueno, a veces también la aplicamos al revés, ¿verdad? Yo sé que debo ir a la iglesia, pero pues los cristianos no cooperan tampoco, no me van a recibir bien. Luego hay personas que lamentablemente han llegado a lugares, a iglesias donde literalmente les han dicho, ¿y tú por qué vienes? Pues no tienes por qué estar aquí, tu lugar es allá, en la cantina, en el mundo, en las drogas, allá vete allá vives, allá estás bien. Aquí no vengas a manchar este lugar santo. Y eso no debemos de hacer así, no debemos de pensar de esa manera, de indignarnos como lo hizo el fariseo. Cuando nosotros despreciamos a los demás por sus pecados, tenemos ese mismo corazón. Y muchas veces Dios nos pone la prueba. Ahorita lo estamos escuchando, qué bueno, pero ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción aquí? Ustedes conocen más a la gente de aquí del pueblo y conocen tal vez personas así. ¿Cómo sería nuestra reacción si entrara por la
puerta de la iglesia alguien que tal vez viene en sus 5 sentidos en este momento, pero sabemos que se dedica o que es una persona que es drogadicta, o que vende, o que es una mujer que vende su cuerpo. ¿Cómo reaccionaríamos? A veces somos muy Simones, ¿verdad? Muy así que nos ponemos así. ¿Ya ha pasado? ¿Ok? Sí, pero eso es otra cosa. Y a veces ha pasado, ¿no? Y como que vemos, a mí a veces me da pena decir, no hagan eso, pues, no los vean. Al contrario, denle una sonrisa y eso, porque eso es lo que debemos de hacer nosotros, ¿no? Si este fuera profeta. Y a veces tenemos ese corazón. La mayoría se nos olvida de dónde venimos. Se nos olvida que nosotros también estábamos así. Y como ya tenemos años en el camino de Dios algunos, decimos, no, pues, esa gente no. La siguiente. ¿Qué hace Jesús? Él le da una ilustración. Vean lo que dice. Jesús se dirige a él con amor, con cariño, no le reprende, sino más bien le enseña, le ilustra la necesidad que tiene. Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. Un acreedor, o sea, un hombre que había prestado dinero, tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. O sea, los dos tenían una deuda con él. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien se perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Jesús, ¿qué es lo que hace? Le demuestra, le ilustra que necesita entender que esta mujer estaba reconociendo su maldad y por esa razón estaba respondiendo así. Ahora, Simón también era un pecador, también era pecador como ella. Tal vez era un pecado no tan notable, pero también era un pecador. Y le hace ver que la razón por la cual esta mujer responde así es porque entendía que necesitaba agradecer a Jesús su amor y su misericordia. La parábola de los 2 deudores, el amor es una respuesta ante el perdón. Simón juzgó correctamente, es lo que Jesús dice aquí en el versículo 43. Y él le dijo, rectamente has juzgado. O sea, Simón tenía en su mente la respuesta, él estaba bien en su mente. El problema no era lo que él conocía, el problema que era lo que tenía en su corazón. Y a veces así somos nosotros. Yo sé que Dios lo puede perdonar, y decimos, ¿pero por qué aquí? Hay otras iglesias, que voy a otras iglesias. ¿Por qué aquí? No, aquí no. Yo sé que Dios puede, sí, yo sé que Dios puede salvarlo, que Dios puede restaurarlo, yo sé. Y juzgamos recto. Yo sé que necesita a Dios también, pero nuestro corazón es como el de Simón. Él había juzgado rectamente. Su problema entonces es que pensaba que la mujer no podía ser perdonada. Ese era su gran problema. O sea, él en su teología, o bueno, no en su teología, más bien en su entendimiento, estaba correcto, pero en su corazón estaba en lo incorrecto. Él pensaba que la mujer no podía ser perdonada. Continuamos, versículo 44 al 46. Y vuelto a la mujer, o sea, Jesús vio a la mujer. Dijo a Simón, o sea, viendo a la mujer, pero hablándole a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Vemos la indiferencia del fariseo. Él fue indiferente. Teniendo en su casa a Jesús, no le puso atención. No le dio la más mínima muestra de cortesía que se le daba a las personas. Por lo menos lavarle los pies. Ya Jesús no pedía que se le pusiera perfumito y eso, no. Nada más lavarle los pies, lo mínimo. Ni eso. Ni siquiera el saludo cordial que se hacía, que era besar a las personas, como ya lo hemos hablado, ¿verdad? Un ósculo santo. Ni siquiera eso. Ya vino Jesús, sí, qué bueno que ya llegó. Al rato voy ahí con él. Ni siquiera eso.
Una de las primeras cosas que se hacían entonces a los invitados era lavarle los pies porque venían del polvo y todo eso, no usaban zapatos como nosotros. Simón no lo hizo, pero la mujer sí lo hizo. ¿Con qué? Con sus lágrimas. El beso se usaba como un emblema de amor, reverencia, sujeción y súplica, y Simón no besó a Jesús, pero la mujer no paraba de besar a Jesús. Ungir la cabeza con aceite era común entre los judíos, pero Simón no lo hizo con Jesús. La mujer ungió sus pies con el perfume. El fariseo estaba indiferente ante la presencia misma de Jesús, y a veces así estamos nosotros también, como el fariseo. Somos indiferentes y no le agradecemos a Jesús su amor, ni su salvación, ni la gracia que nos da. Aquí vemos algo interesante. El amor incondicional de Jesús. A tal grado que Él amó a los pecadores, que eran pecadores visibles, como amó a los religiosos, que también eran pecadores. O sea, Él no fue selectivo en su forma de amar. Fue un amor incondicional. Jesús dio gracia a la mujer pecadora, pero también le estaba dando gracia a Simón, porque si no le hubiera dado gracia, no le hubiera ilustrado, no le hubiera mostrado que él también necesitaba el perdón. Si Jesús solamente hubiera actuado con justicia con Simón, no le hubiera dicho, tengo una cosa que decirte. No se hubiera molestado en darle la enseñanza. ¿Por qué le dio la enseñanza entonces? Porque también estaba mostrándole un amor incondicional a Simón el fariseo y a la mujer pecadora, a los dos, parejo, ¿verdad? Se mezclaba con pecadores y con religiosos. Les mostraba a los dos que necesitaban arrepentirse. A él no le importaba, a Jesús no le importaba el qué dirán. ¿Qué dirán que una mujer está aquí? ¿Qué dirán que voy a la casa de Mateo? ¿Qué dirán si yo toco al leproso? ¿Qué dirán si yo sano al paralítico? ¿Qué van a decir la gente si yo estoy incluso con el fariseo? Porque yo sé que los fariseos me acechan. A él no le importaba el qué dirán. Jesús no se cuidaba de los hombres, también mostró su amor hacia el fariseo y no dejó que sus actitudes de arrogancia y superioridad continuaran. Terminamos con la iluminación. O sea, cuando hablo de iluminación es que Él está como cuando encendemos un foco y entonces vemos la realidad de las cosas. O sea, a veces estamos viviendo en oscuridad y no sabemos de qué se trata todo esto. La gente no sabía de qué se trataba el ministerio de Jesús. Muchos pensaban que Él venía solamente para establecer su reino en ese momento. O venía como un libertador, o venía como un profeta, o venía solamente para alterar a la gente y ya. No entendían que Jesús quería venir primeramente para perdonar pecados. Y lo que hace aquí es que Él ilumina, o sea, muestra cuál es su obra. Versículo 47 al 50. Yo el 47, ustedes 48, 49 y el 50 todos juntos. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos la iluminación de la obra de Jesús. Jesús demostró su poder para perdonar pecados y transformar vidas usando la misma clase de persona que los fariseos despreciaban. Él estaba enseñándoles, mi perdón y mi salvación y mi gracia es tan grande que incluso la gente despreciada y desvalorizada puede venir a mi presencia y ser perdonada. Necesitan lo mismo que necesita el fariseo. Y eso es lo que necesitamos todos. Todos necesitamos a Jesús, necesitamos su gracia, su perdón. Y Jesús les estaba iluminando y enseñándoles que Él había venido para perdonar los pecados de las personas. ¿Con quién? La pregunta final, ¿con quién nos identificamos nosotros? ¿En quién nos reflejamos? Aquí hay 3 personas, o 4 tipos de personas, pero pensemos en 3. Primeramente, ¿con quién nos identificamos? ¿Con la mujer que se postra humildemente a los pies de Jesús? Deberíamos de identificarnos con ella al momento de decir, yo pequé el sábado, el viernes, el jueves, o todos los días, ¿verdad? Me fui a la iglesia y lunes, martes, miércoles, jueves.
¿Qué necesito? Pues necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Es como alguien imagínense a alguien que tiene un problema de salud el sábado y se levanta el sábado y tiene un problema fuerte que empieza a darles a vomitar sangre y a tener problemas así. Y dice, bueno, me siento mal, pero estoy enfermo, pero no quiero ir al doctor. ¿Por qué? Pues no sé, no quiero ir no voy, yo me voy a curar solo. Y el domingo amanece peor todavía. Pero él dice, no voy a ir al doctor. ¿A dónde debe ir esa persona? Pues al médico, ¿no? Al doctor, al hospital o ya a la ambulancia, lo que sea. Porque él necesita urgentemente que se le trate el problema. Lo más necio de esa persona, y muchas veces los hombres así somos lamentablemente, mujeres compréndanos, pero muchas veces actuamos lo más neciamente posible. No, se me va a quitar solo y pensamos que así va a suceder. Y eso no es una buena decisión. La buena decisión es ir a donde necesita la persona ir. Cuando alguien hace algo malo, cuando alguien peca, cuando alguien falla, cuando alguien... Piensen ustedes en lo que batallan, en sus pecados. Llega el domingo y decimos, ya no voy, porque es que ayer, bueno, si no vienes, eres como ese enfermo que no va al hospital. No va a haber salvación, no va a haber ayuda para ti. Necesitas a Dios, necesitas la gracia de Dios y ser intrépido. ¿Y ese qué van a decir? Si ahí yo andaba ahí con todo haciendo algo, no sé, imagínense. Y me vio el hermano, bueno, para empezar, ¿para qué también está el hermano ahí? Bueno, me vio el hermano que estaba ahí tal vez trabajando. No voy a ir. ¿Por qué no? Porque es que ¿qué van a decir? A esta mujer nos enseña que hay que ser intrépidos y encontrar gracia donde encontramos esa gracia que es en Jesucristo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. O tal vez nos identificamos con la gente más educada y respetable, hasta lo puse entre comillas ahí, de la mesa, juzgando, difamando y menospreciando a los pecadores, pues no estamos bien ahí. Aunque el mundo enseñe que sí, no estamos bien ahí. O mejor aún, deberíamos identificarnos con el Señor Jesús, que es amigo de pecadores, pero que no se contamina. Alguien que ama a los pecadores y los recibe para mostrarles amor, gracia y misericordia. En Él deberíamos de reflejarnos también. Que tuviéramos, imagínense algo hermoso, que tuviéramos como, voy a usar esa expresión, como un imán para que los pecadores se acercaran a nosotros porque en nosotros encuentran misericordia, gracia y que pueden decir, voy a ir con esa persona y le voy a decir todo lo que está pasando en mi vida porque yo sé que no me voy a condenar. Al contrario, me va a mostrar cómo salir adelante. O somos de los que dicen, no le digo nada. No me acerque porque luego me va a regañar, me va a decir que para qué y hasta me va a decir, ya no vayas a la iglesia, mejor pues, no tienes salvación, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas somos? Deberíamos de ser como Jesús, los cuales, a quien los pecadores se le acercan porque saben que en Él hay salvación y perdón. Entonces este encuentro es doble. La mujer pecadora, que no se nos dice el nombre, algunos piensan que es María Magdalena u otra mujer, no se nos dice el nombre. La mujer pecadora y Simón el fariseo. Y algo que vemos aquí también es que Jesús le llamó por su nombre. O sea, Él no lo catalogó solamente como tú eres un fariseo. Él le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Entonces yo creo que Él como que se sorprendió de que Jesús le haya mencionado su nombre. Vamos a ponernos en pie y a orar a nuestro Dios. Señor, pedimos que perdone nuestros pecados y nuestras fallas, Padre. La iglesia es un pueblo tuyo, Señor, lleno de personas con sus luchas, con sus pruebas, que hemos fallado, hemos pecado, Señor, pero somos una comunidad que busca agradarte, Señor, por el perdón y la salvación. Algunos han ilustrado, Señor, la iglesia como un hospital de pecadores que necesitamos tu gracia, tu amor y tu perdón. Señor, ayúdanos a edificarnos, a animarnos unos a otros, a recibirnos, Señor, a perdonarnos. Ayúdanos, Señor, a que también podamos reflejar a Jesús ante las personas más necesitadas del mundo, Señor. Y que no tengamos la actitud de Simón el fariseo, sino que tengamos la actitud de Jesús, de recibir,
de dar gracia, de dar misericordia. Y Señor, también que tengamos, cuando fallemos, que tengamos esa intrepidez de la mujer, Señor, que no nos interese el qué dirán, sino que busquemos la salvación del poder del pecado sobre nuestra vida, porque ya la pena del pecado ha sido cubierta por Cristo. Y que busquemos, Señor, vencer nuestros errores y fallas. Y gracias por Jesús, que nos muestra su gracia todos los días. En nombre de Él oramos, Señor. Amén.